En este viernes de mesa de análisis recibimos en el estudio a Manuel González y Alan Capetillo, como todos los fines de semana, quienes están dispuestos a debatir muy profundamente. El día de hoy con un tema pues que llamó la atención de todos los mexicanos a nivel nacional, el tema del Bosque de la Primavera, que es, además de otras entidades, pues sufrió severos daños, ¿no? Sí, mira, el tema es básicamente que han habido una serie de incendios forestales en todo el país. En el caso del Bosque de la Primavera no es el único. Claro. De hecho, hablan de 6 o 7 estados Todavía que falta Quintana Roo, los del norte. Exactamente, que tienen un problema con el incendio forestal. El tema en el Bosque de la Primavera es que la PGR dice que pudo haber sido provocado. Claro. Y esto obviamente le da una nueva dinámica al asunto, porque no estamos hablando de un desastre natural, sino de una tragedia provocada por una persona o por un grupo de personas. Como tal. Por un delito que probablemente haya sido por imprudencia. Es difícil pensar que haya sido con el ánimo de dañar, con dolo, pero estas imprudencias de generalizarse en una época de sequía con el clima que tenemos, pues pueden dar como resultado una tragedia en términos ambientales y en términos humanos. Claro. Lo que vimos en el Bosque de la Primavera, Diana, yo creo que es una dinámica que se ha venido presentando no solo en el estado, en Jalisco, que es uno de los estados de la República con mayor número de habitantes, sino entre varios estados más, de los cuales desafortunadamente los servicios públicos no son lo suficientemente eficientes, lo que significa que en algunos lugares del país, desafortunadamente, todavía existe esta práctica de la quema de basura a falta precisamente de mecanismos adecuados de recolección. Y desafortunadamente, pues lo que provoca es lo que vimos, ¿no? Prácticamente una tragedia ambiental en la que alrededor de 8.300 hectáreas, en términos más o menos, fueron siniestradas precisamente por el fuego, que aún, independientemente de que la PGR tiene o no la investigación abierta, pues va a ser muy difícil determinar si efectivamente fue, como se decía hace un momento, fue provocado o bien fue un accidente. Pero lo que sí se sabe, al final de cuentas, es que en lugares como estos, desafortunadamente, insisto, sigue habiendo esta desafortunada práctica de la quema de desechos sólidos, basura, como normalmente se le conoce, y que desafortunadamente tampoco las autoridades tienen, aunado a esta falta de proporcionar el servicio, desafortunadamente no se han creado en México pues las coordinaciones suficientes a nivel intersecretarial que permitan responder a una emergencia de la envergadura que tuvo en Guadalajara. Y es un tema de si es una reacción la que debemos de esperar o fundamentalmente lo que se debe de esperar por parte del Estado son labores preventivas, porque una vez que el fuego está ahí, ya es muy difícil tratar de buscar culpables, tratar de apagar el incendio, pues sobre es todo obvio. Si se trata de una imprudencia. Sobre todo si se trata de una imprudencia. Se trata de una labor de prevención que tiene dos vías, ¿no? Una, atacar el tema de los taladores de árboles, que obviamente por la propia dinámica que utilizan de que viven en las sombras, viven a la oscuridad, talan los árboles por la noche, utilizan este tipo de instrumentos, pues pueden generar accidentes. Y otro que es el más, que yo creo que es el más común, que es el tema de las personas que imprudentemente prenden una fogata, prenden mal, la colilla del cigarro, cualquier tipo de imprudencia en un campamento, en un lugar de este tipo, pues que puede generar estas repercusiones, además de que la naturaleza por sí misma, por la sequía, por la temporada de calor que tenemos, pues provoca este tipo de fenómenos. Aquí el tema es si el Estado mexicano es capaz de prevenirlos, si la CONAFOR, que es concretamente la dependencia encargada de esto, es capaz de generar políticas públicas de concientización para las personas y de reacción inmediata en el caso de aquellos focos que por su propio estado ambiental, por la propia naturaleza de la fauna que ahí habita, por la propia naturaleza de la sequía que se está generando en esa zona, por las condiciones ambientales que ahí se dan, puedan hacer previsible de alguna manera que se presente un evento de estos. Y una vez que estos focos están identificados, tener el equipo material necesario para poder reaccionar. Porque aunque lo que se pierdan son relativamente árboles de poco valor, bueno, tienen un valor muy importante, pero en términos relativos siempre es más importante con respecto a la pérdida de vidas humanas, porque se pueden generar verdaderas tragedias, porque hay pueblos que están rodeados por ese tipo de fauna y obviamente el impacto ambiental, que es importante. Otro tema importante son las sanciones que se toman en situaciones como esta. Pudiera ser interesante también ver de qué manera se están castigando y comparándolos hasta cierto punto con delitos que sí agravan directamente a la sociedad, hablando del fuero común o fuero federal, ¿no?
Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa marcaba algunas sanciones de 3 a 9 años, pero también depende de cada estado y de la situación o condición natural que se encuentre, como por ejemplo el norte, que tiene altas probabilidades de sequía, poca... Por su propia naturaleza hablas de una materia federal, que está regulada por una ley federal de materia Sí. de bosques y también obviamente por el Código Penal Federal, que si no mal recuerdo, lo revisé antes de venir, es el artículo 420 que te establece que tiene una sanción de hasta 9 años. Habría que investigar cuántas personas han podido ser consignadas y encontradas responsables por este tipo de delitos. Yo creo que no son muchas por la propia naturaleza que maneja Es que Manuel. desafortunadamente lo que tenemos es que, si bien es cierto que esto es un evento que no necesariamente se presenta, digamos, de manera constante, es decir, no tiene fecha, no tiene tampoco caducidad, desde luego. Lo que vemos son una serie de circunstancias que rodean al evento y que pueden ser causa multifactorial, o sea, no podríamos afirmar que solo hay una naturaleza de este tipo de incidentes. Y el problema también es que en las legislaciones, desafortunadamente, no se puede decir que en unos estados vale más en términos relativos o absolutos un árbol, es decir, no porque se queme en Nuevo León o no porque se queme en Yucatán, la pena tendría que ser distinta, sino aquí el asunto básicamente son el tema de las circunstancias y los agravantes con los que se provocan este tipo de incidentes, ¿no? Muy bien. ¿Algo que desees agregar? Alan? Nada, es un tema que básicamente yo creo que se tiene que atacar desde la prevención. En el tema de la sanción penal es muy difícil que se concrete por la propia naturaleza de las pruebas, comprobarle que una persona fue la responsable, es muy complicado. Si no lo atacas en el tema preventivo, ubicando los focos rojos en términos de las sequías de las zonas, en temas climáticos, en temas de la densidad de árboles en determinadas zonas y de las maderas, que algunas son más incendiables que otras, pues difícilmente vas a poderlo solucionar por el lado de la punición del Estado en contra de los responsables. Aquí yo creo que es un tema de pura prevención y también habría que ver los presupuestos que tenemos para este tipo de material, porque creo que les pedimos que apaguen incendios verdaderamente colosales, ahora sí que con palas. Entonces yo creo que es un tema que habría que atender desde la Federación y de la Cámara de Diputados, que es la que asigna los presupuestos. Así es. ¿Tú, Manuel, algo que decir? Solamente dos cosas. Felicitar a la gente que participó muy valientemente como voluntarios en apagar el incendio, que fue, lo sabemos, un incendio de 5 días y de magnitudes colosales. Y sobre todo, pues, ojalá que haya más personas que, como ellos, voluntariamente se capacitan y están de manera permanente en atención a cualquier tipo de emergencia. Muy bien, pues muchas gracias por estar en Ultra Noticias. Por nuestra parte también es todo. No olvide visitar nuestro portal www.ultra.com.mx. Manténgase al tanto de todo lo que sucede en esta contienda de 2012. Nos despedimos, muchas gracias y buenas noches. Porque Diana lo dice mejor. Y ellos también. Gracias. A continuación, Ultradeportes. Y esta noche, estrenos a las 10.